Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy estamos a punto de desatar una auténtica bomba de información que, les aseguro, nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Si en sus corazones late con fuerza la pasión por Kerem Bürsin y Hande Erçel, y si la química arrolladora que desprenden en pantalla les provoca escalofríos de admiración, prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de una entrevista que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco hasta sus raíces. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de amor en entrevista, Kerem a Hande, la bomba que nadie esperaba. Sí, han escuchado bien. Una entrevista donde Kerem, el carismático actor, se abre de par en par para hablar sobre Hande y las implicaciones de sus palabras son explosivas. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de emociones, de revelaciones íntimas y de declaraciones que dejan sin aliento, si aún no han formado parte de nuestra creciente comunidad, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón rojo de suscripción. Sí, ese mismo que dice suscribirse. Denle fuerte. Y por supuesto, no olviden activar esa campanita para ser los primeros en enterarse de cada una de nuestras exclusivas, de cada primicia que traemos para ustedes. Porque de verdad, su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles todo aquello que enciende su pasión, todo lo que les hace vibrar. Pero bueno, ¿qué ha pasado exactamente para generar tanta conmoción? La verdad es que durante un tiempo considerable los fans, con esa perspicacia que solo el cariño puede otorgar, hemos sido testigos privilegiados de la increíble, casi mágica, conexión que une a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde que compartieron pantalla en la inolvidable Senkalkam, su complicidad, ese amor palpable que trascendía la ficción para anidar en la vida real, ha sido el caldo de cultivo perfecto para innumerables rumores, especulaciones y, seamos honestos, un deseo colectivo de que lo que veíamos fuera más que una simple actuación. Y ahora, en una entrevista que ha logrado acaparar todos los titulares y convertirse en el tema de conversación principal, Kerem ha decidido abrir su corazón de una manera que pocos imaginaban, compartiendo reflexiones sobre Hande que han dejado a propios y extraños boquiabiertos. No estamos ante una simple anécdota casual, ni un comentario liviano lanzado al azar. Kerem ha hablado con una franqueza que desarma, abordando aspectos que tocan la fibra sensible de su relación, de lo que Hande significa verdaderamente para él. Lo primero que debemos destacar, y que resuena con fuerza en cada palabra que pronuncia, es la manera en que Kerem se refiere a Hande. Olvídense de las generalidades vacías, de los halagos genéricos. Él se explaya, se desborda en un lenguaje cuidadosamente elegido, cargado de una admiración profunda y un cariño que se siente genuino hasta la médula. Habla de ella no solo como una colega de profesión, no solo como su compañera sentimental, sino como un ser humano excepcional, dotado de cualidades que él valora y admira en el nivel más alto. Menciona, por supuesto, su indiscutible talento, su incuestionable profesionalidad que tanto respetamos. Pero por encima de todo, se detiene en su luz interior, en esa positividad contagiosa, en esa forma única y luminosa de ver la vida. Es casi como si después de todo este tiempo de tantas idas y venidas en el ojo público, Kerem sintiera la imperiosa necesidad de reafirmar, en voz alta y ante todos, el impacto transformador que Hande ha tenido en su existencia. Un impacto que va mucho más allá de lo profesional o de lo romántico, para adentrarse en las profundidades de su crecimiento personal, de su evolución como individuo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, aquí es donde se desata la que hemos llamado la bomba. Porque Kerem no se queda en meros elogios generales, por muy bonitos que estos sean. En esta reveladora entrevista, él se adentra en detalles que sugieren una conexión mucho más profunda, mucho más intrincada de lo que quizás muchos de nosotros habíamos llegado a imaginar. Habla de cómo Hande es su fuente de inspiración constante, de cómo ella, con su sola presencia, le reta a ser una mejor persona, a superarse a sí mismo, a alcanzar cotas que antes creía inalcanzables. Describe momentos de complicidad única, de un entendimiento mutuo que trasciende las palabras, de un apoyo incondicional que se siente como un ancla en medio de las tormentas. Y lo hace con una autenticidad, una sinceridad tan palpable, tan conmovedora, que es sencillamente imposible no sentirse profundamente afectado. Es como si, en un acto de generosidad inusual, nos permitiera vislumbrar una intimidad que hasta ahora guardaban celosamente para ellos, pero que ahora, quizás sintiendo que es el momento perfecto, deciden compartir con el mundo. Una de las frases que sin duda ha resonado con mayor fuerza y que encapsula la magnitud de esta revelación, y que ha circulado como la pólvora, es aquella en la que Kerem parece afirmar que Hande le ha enseñado el verdadero significado del amor y la felicidad.
Imaginen por un momento lo que eso implica. No es un simple te quiero superficial, no es una declaración efímera. Es un reconocimiento mucho más profundo, un testimonio de una transformación personal significativa. Es la confesión de que a través de esta relación, Kerem ha experimentado una metamorfosis vital. Ha aprendido a amar de una manera más completa, más plena, a encontrar la felicidad en los pequeños detalles que a menudo la rutina nos hace pasar por alto, a valorar las cosas sencillas que son, en realidad, las más importantes. Es una prueba irrefutable de cómo una persona puede influir de manera tan positiva y radical en la vida de otra, elevándola a un nivel de entendimiento, de realización y de plenitud insospechado. Pero la cosa no termina ahí. Kerem también ha querido poner un énfasis especial en la autenticidad de su relación. En un mundo donde tantas relaciones de famosos son miradas con un escepticismo inherente, donde la línea entre lo real y lo construido para las cámaras a menudo se difumina, él ha alzado la voz para defender la pureza, la sinceridad inquebrantable de su vínculo con Hande. Ha dejado meridianamente claro que lo suyo no responde a una estrategia de marketing, no es una fachada cuidadosamente orquestada para satisfacer las demandas mediáticas. Es ante todo un amor real, auténtico, edificado sobre cimientos sólidos de respeto mutuo, de admiración profunda y de un cariño sincero que late con fuerza. Esta declaración en sí misma se erige como una respuesta contundente a todas las dudas, a todos los comentarios negativos y a las críticas infundadas que, lamentablemente, a veces surgen en torno a las parejas del mundo del espectáculo. Lo que resulta verdaderamente fascinante de esta entrevista es la maestría con la que Kerem ha logrado ser, al mismo tiempo discreto y tremendamente revelador. No ha entrado en detalles escabrosos, no ha compartido información privada que pudiera ser considerada invasiva o inapropiada. Sin embargo, ha logrado transmitir la esencia pura de su amor, la magnitud de la importancia que Hande ocupa en su vida, de una manera tan potente, tan elocuente, que sus palabras resuenan con una fuerza inusitada. Es como si hubiera lanzado pequeños y brillantes destellos de luz que, juntos, iluminan todo el panorama de su relación, permitiéndonos apreciar con mayor claridad la profundidad, la solidez y la belleza de su conexión. Además, es crucial tener en cuenta el contexto en el que estas declaraciones se producen. Kerem es conocido por ser un individuo bastante reservado en lo que respecta a su vida privada. Por lo tanto, cuando decide abrirse de esta manera, cuando se permite hablar con tanta emotividad y sinceridad sobre Hande, sus palabras adquieren un significado especial, un peso considerable. No es algo que haga a la ligera, no es un gesto improvisado. Implica sin duda una necesidad, un deseo profundo de compartir con sus seguidores, y quizás con el mundo entero, aquello que siente y lo que Hande representa para él en este momento de su vida. Es un acto de valentía, de apertura emocional, que ha sido acogido con una aprobación abrumadora por la gran mayoría de sus admiradores. Y hablando de admiradores, la reacción no se ha hecho esperar y ha sido unánime, pura euforia. Las redes sociales, ese hervidero de opiniones y emociones, se han inundado de comentarios cargados de positividad, de mensajes de apoyo incondicional, de expresiones de pura alegría al constatar que esta pareja, tan profundamente querida por tantos, no solo sigue unida, sino que además se fortalece día a día, demostrando la solidez inquebrantable de su amor. Los seguidores de Kerem y Hande, que han esperado con una ansia casi desesperada estas confirmaciones, ahora las celebran con una intensidad desbordante. Es una muestra palpable del inmenso cariño y del seguimiento fiel que tienen, y de cómo sus historias personales, cuando se comparten con la honestidad y la transparencia que él ha demostrado, logran conectar de manera profunda y significativa con el público. Esta entrevista de Kerem sobre Hande no es, ni mucho menos, una noticia más en el saturado mundo del corazón. Es en esencia una historia de amor que inspira, que demuestra fehacientemente que la autenticidad de los sentimientos y la profundidad de las emociones tienen el poder de romper barreras, de superar obstáculos y de cautivar a millones de personas. Es un recordatorio poderoso de que, más allá de las cámaras, más allá de los personajes que con tanto talento interpretan, existen personas reales, con emociones genuinas, con esperanzas intactas y con amores que, sin duda alguna, merecen ser celebrados con pasión y admiración. En resumen, lo que Kerem ha compartido en esta memorable entrevista constituye una profunda y sincera declaración de amor y admiración hacia Hande. Ha puesto de manifiesto su propio crecimiento personal propiciado por la relación, ha subrayado la autenticidad incomparable de su vínculo y ha resaltado la influencia positiva y transformadora que Hande ejerce en su vida.
Ha sido, sin lugar a dudas, una revelación que ha logrado emocionar hasta las lágrimas a sus fans y que ha reafirmado, una vez más, la fortaleza inquebrantable de su amor. Así que, queridos amigos, hemos llegado al punto y final de este emocionante análisis de la bomba informativa que Kerem nos ha regalado con su reciente entrevista sobre Ande. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por las emociones y las revelaciones que han marcado este acontecimiento. Ha sido un verdadero placer compartir estas noticias y reflexiones con todos ustedes. Ahora, y esto es muy importante para mí, me encantaría conocer sus opiniones. ¿Qué les han parecido las palabras de Kerem? ¿Les ha sorprendido la profundidad y la sinceridad de sus declaraciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección destinada para ello. Me fascina leerlos, debatir con ustedes y sentir su conexión. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha mantenido pegados a la pantalla de principio a fin, no olviden dejarme un gran me gusta. Un pulgar hacia arriba que indique su aprobación y su apoyo. Compartan este vídeo sin dudarlo con todos sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crean que pueda interesarle esta hermosa historia de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de este tipo de contenido exclusivo, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nos vemos en nuestro próximo vídeo cargado de más noticias, más análisis y más pasión por las historias que nos enamoran. Hasta la próxima, amores.